Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablamos desde la facultad, un programa de La Voz del Derecho con estudiantes de Derecho que tratan los temas actuales desde una perspectiva desde la facultad. Son estudiantes de Derecho, yo soy profesor de Derecho y vamos a hablar hemos hablado y vamos a hablar de temas actuales que tienen que ver, repito, con Derecho. Hoy tenemos una invitada de lujo, Dana, y seguimos con los habituales, Adriana, Isabela y Emilio, y estoy yo, Andrés Charria, que soy el que más habla, el que trataría de hablar menos, pero el que más habla. Dana, buenas tardes. Hola Andrés, y hola a todas y todos, ¿cómo van? Bien, bien, muy bien. Bueno, ya habíamos hablado el programa pasado y empezamos. Lo que pasa es que los acontecimientos se han desarrollado de una manera, digamos que brutal. Todo va a unas velocidades impresionantes. Lo que hace 8 días, un poquito más de 8 días, era un inicio de unas marchas. Hoy en día es un paro que es, no sé si generalizado, pero que ya toca muchísimas actividades, muchísimos aspectos de nuestra vida normal. Ayer en la noche hubo 3 problemas, por no decirlo de otra manera, en 3 ciudades por partidos de fútbol, pero digamos que el fútbol es lo de menos. Lo que está ocurriendo hoy en Colombia es una situación especial, por no decirlo de otra manera, que nos invita a reflexionar. Digamos que los principales protagonistas de la marcha, y eso lo dicen todos los medios, son los jóvenes. Nuestro grupo de trabajo, Isabela, Adriana y Emilio, pues son un poco, y no quiero que suene despectivo, pero son mucho más pasivos. Ellos piensan, analizan y critican, no voy a hablar desde la comodidad porque no, pero critican desde su lugar de desarrollo, de donde toman clases. Tengo entendido que Isabela es un poco más activa en ese aspecto y ha estado mucho más involucrada en marchas y en actividades de calle. Es por eso que hemos invitado a Dana, no sé si fue, bueno, no sé quién de los dos, pero a mí personalmente, porque he oído a algunas personas, pero no he oído estudiantes que nos hablen de la marcha y de lo que está pasando, de lo que ella cree. En el programa pasado teníamos un enfrentamiento serio entre Emilio, que considera que las marchas deben ser por los andenes, o las manifestaciones deben ser en Twitter, y nosotros 3 que aunque no salimos a marchar, consideramos que las marchas deben incomodar. Repito, incomodar, no generar ya situaciones extremas, como que no se pueda llevar oxígeno a algunas ciudades, como que oí que en Yopal había un cadáver que no se podía mover porque pues no dejaron. Yo tuve ayer la desafortunada experiencia de quedarme en una moto, quedarme encerrado en un trancón porque no me pude mover, pero pues creo que eso es parte de la incomodidad, de que me incomoden, pero creo que hay límites. Entonces, seguimos hablando ya con una situación mucho más profunda de lo que viene siendo este paro. Jóvenes, los oigo. Sí, pero fíjate que no en tantas como quisiera. Es decir, creo que de alguna manera, pues para nadie es un secreto que el contexto, digamos, en el marco de la pandemia y toda la situación, pues cambia bastante. Más aún cuando yo estaba acostumbrada como a salir con un grupo en particular y pues ese grupo no se encuentra en Bogotá, entonces también es un tema de autocuidado. Entonces sí, he salido, pero sobre todo como a plantones y cuestiones así muchísimo más sencillas.
pero pues no sé, ¿qué quieres que te cuente en particular? No, a ver, queremos oír otra opinión distinta a la de nosotros, que repito, hemos seguido, hemos opinado y hemos hablado desde la comodidad de nuestros sofás. Creo que, y sobre todo, a pesar de que, como te digo, Emilio, Adriana, Isabela y yo, sobre todo Emilio, tiene unas posiciones distintas a las nuestras, pues yo creo que en términos generales más o menos pensamos lo mismo y te queremos oír una opinión distinta, o por lo menos alguien que ha estado más involucrada, porque creo que, y puedo estar equivocado, creo que nosotros cuatro, yo no he estado involucrado para nada, salvo meterme en un trancón, pero pues creo que Isabela, Adriana y Emilio no han estado muy involucrados. Entonces queremos oír tu experiencia. Pues a ver, yo creo que digamos que en el marco de la coyuntura uno tendría que diferenciar un poco entre el tema de la protesta como una expresión legítima, o más bien el tema de la movilización como una expresión legítima de la protesta, y otra cosa pues el tema de las reclamaciones, ¿no? De por qué uno recurre a las vías de hecho en algunas ocasiones en el marco de reclamar por unos requerimientos en particular, ¿no? Entonces, pues frente al que opino alrededor del derecho a la protesta y el cómo se puede desarrollar y demás, la verdad, pues en lo particular soy bastante partidaria de acudir a formas que incomoden. Si bien yo particularmente no practico, no desarrollo actos como que atenten contra bienes públicos o bienes privados en concreto, tampoco estoy posicionada como en un punto en particular en el que los deslegitime. Me parece que son expresiones válidas, que son expresiones directas, contundentes y que de alguna manera, pues yo siempre me cuestiono, ¿no? Como quién soy yo desde mi comodidad, desde un aspecto absolutamente cómodo, como para llegar y criticarle las formas a otra persona, ¿no? Las formas de expresar lo que yo llamaría su digna rabia. Entonces, frente a la forma en particular, es decir, yo creo que este tema de la coyuntura tiene tanto de fondo como de forma. Entonces, entre las preguntas, las formas, pues nada, simplemente estoy de acuerdo que lo que uno llama formas violentas, pues eventualmente no son sino la expresión de un actuar legítimo, de un derecho. ¿La violencia es un derecho? Pregunto. ¿O lo afirmas? No, yo no creo que la violencia sea un derecho. Yo creo que la violencia es un fenómeno, es una condición que se nos presenta todos los días. Yo creo que la violencia es una cuestión que primero hay que cuestionarnos, que hay que problematizar, especialmente frente a la pregunta de qué es violencia, ¿no? Y qué es violento. Porque, pues nada, sentarse y bloquear una vía es un acto violento, si uno lo piensa. Imponer una norma es un acto violento. Que yo me esté tomando la palabra es un acto violento, que seguramente me lleguen a silenciar el micrófono es un acto violento. Es decir, digamos que de alguna manera la violencia también puede asemejarse mucho con lo que es un acto disruptivo, ¿no? Claro que lo podemos entrar a debatir si es distinto y demás, pero creo que cuando uno empieza a problematizar esas nociones de que puede ser violento o que no es violento, pues uno empieza como a abrir un poquito más el marco alrededor de la pregunta por las formas. Yo quería opinar una cosita ahí sobre lo que dijo Dana, y es que ella habla sobre la violencia legitimada pues a partir del sujeto que la emite. O sea, por ejemplo, como en cuanto a que nosotros, por la posición en la que estamos, no podríamos juzgar a la persona que, no sé, destruye la ventana de un banco al momento de protestar. Ese es un buen ejemplo. ¿Me estás preguntando? Sí, o sea, ese es un ejemplo de lo que tú estabas tratando de decir. A ver, más allá de que esté de acuerdo o no, porque insisto, en particular creo que realmente no sería como una conducta que yo practicaría, por múltiples razones, ¿sí? Como y demás. Pero creo que también es muy problemático que yo, desde mi punto de enunciación, diga como esa no es la forma. Más aún cuando la subjetividad de esa persona y quizás las condiciones en las que se le presentan un montón de problemas pues son mucho más problemáticas que las mías, ¿no? Entonces
creo que aquí el gran cuestionamiento sería, y yo pues les devolvería la pregunta un poco para que lo discutiéramos como, ¿por qué genera más indignación la ruptura de una ventana o la ruptura de una puerta que quizás las condiciones de tensión y las condiciones de emergencia que se le presentan a una persona, ¿no? Porque creo que nadie reacciona de manera violenta o realizando actos vandálicos simplemente por un querer como aleatorio, ¿no? Entonces, creo que la pregunta que uno haría es esa, ¿sí? Como, ¿por qué nos indigna más el hecho que se presenta de manera física y material y no quizá nos preguntamos los problemas, pues, sí, que se le presentan a la persona, ¿no? ¿Qué hay detrás? Sería la pregunta. Yo creo que antes de que sigan mis compañeros y para que siga Isa o Adri, yo sí quería decir que es que en mi opinión estos actos sí son de esta manera aleatorios, pero porque la persona no tenga la voluntad pues de ir y ejercer la violencia, sino porque yo lo que veía es que el trasfondo o sea, el detonante como tal, no de las protestas en general que vienen desde el 2019, sino sobre lo que hablamos en el programa anterior, el detonante de estas protestas que nosotros consideramos que fue la reforma tributaria como tal, pues se retiró, también se retira el ministro, entonces yo lo que creo que se ve es que Colombia, pues, por la gran desinformación que existe, también por el ambiente general de descontento en un país de las condiciones como es, pues sí se pueden dar actos violentos a partir ¿cómo decirlo?, de una desesperación o de que personas que sí tengan intereses o un trasfondo más grande puedan manipular pues a la necesidad del pueblo o a la intranquilidad del pueblo, resultando en desmanes como los que hubo. Mira, Adriana. O sea, Yo ahí tengo una pregunta para Ana, dale. digamos, con la que estamos hablando, y yo estoy, digamos, de acuerdo hasta cierto punto. Obviamente las marchas pues tienen que incomodar, y digamos, por eso es que en el programa pasado, cuando hablábamos de las marchas del 28, como que yo en parte sí defendía que obviamente, o sea, una manifestación tiene que incomodar la cotidianidad de las personas, o sea, ese es justo el punto de hacer una manifestación. Pero siento que entendiendo el contexto en el que estamos viendo una pandemia, a mí ya me parece que es cruzar como una línea, empezar a, no sé, digamos, a impedir que pasen oxígenos de ciudad a ciudad cuando estamos en un contexto de una pandemia, de un problema respiratorio y que no lleguen oxígenos a las clínicas. Creo que por más de que uno quiera defender el derecho legítimo a la huelga, hay un punto y es cuando choca con el derecho a la salud. No sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, serían en total dos preguntas, ¿no? Básicamente. Sí. Listo. Bueno, frente a la primera, que de hecho me parece particular la forma en la que Emilio me pregunta, porque creo que ya varias veces me han hecho esta pregunta, solo que de manera quizá más directa. Creo que para muchas personas el gran temor es quién está detrás de estos actos, ¿no? Como de estas expresiones de violencia. Una vez me preguntaron directamente como, y fue una autoridad pública, como, ¿hay actores armados detrás de las protestas? Pues a la pregunta que me realizó en ese momento la persona, pues realmente la respuesta fue no sé. O sea, porque realmente creo que no hay certeza en nada, ¿sí? E igual creo que ese no tendría que ser el cuestionamiento. Más bien lo que sí le respondí a él en su momento fue como, pensemos en Colombia, o sea, ¿cuál es la realidad colombiana? ¿Hay actores armados? Sí. ¿Hay actores armados en las zonas rurales? Sí. ¿Hay actores armados en las zonas urbanas? Quizá no es tan frecuente, pero yo me atrevería a pensar que sí. Entonces, pero eso más creo que se debe a como reconocer el contexto en el que estamos, ¿sí? Pero ahora lo que sí le decía a esa persona y el llamado, más bien que le terminaba realizando, era como, igual, quitémonos un poco ese imaginario,
porque ante la no certeza o ante el no poder afirmar que existen, pues afirmarlo es peligrosísimo, ¿sí? O sea, afirmarlo de alguna manera lo que podría significar es, estamos, digamos, como focalizando un objetivo de guerra en una población particular y eso puede ser muy peligroso. Mírese desde donde se mire, ¿sí? O sea, si salieran unas personas de cierto bando y yo me atreviera a afirmar que allí hay paramilitares detrás, de alguna manera los estoy convirtiendo en objetivos de guerra. Entonces, el problema, más allá de si sí están o no están, es que ese discurso puede ser muy problemático. Y puede ser muy problemático más aún en un estado o en un contexto donde automáticamente entraría a aplicar cuestiones ya de enemigo, de guerra, así como creo que tenemos que empezar a desmontar esos discursos. Y frente a la pregunta de Adriana, yo realmente creo que, es decir, cuando les ponía de presente el tema de que la violencia es más una cuestión que uno tendría que asumir, es porque entiendo que esas cuestiones problemáticas se presenten. Yo aquí no voy a entrar a decir como parce, es legítimo y el derecho a la protesta es absoluto, más aún porque a mí no me gusta focalizar ese tipo de fenómenos como en cuestiones de derechos, obligaciones, si el derecho tiene un alcance o no tiene un alcance, porque creo que ahí nos metemos en otra discusión. Yo lo que creo que uno tiene que reconocer es que la situación es tan tensionante que este tipo de cosas pasan y eso es muy, muy, muy denso. Entonces, si tenemos en cuenta que hay un montón de problemáticas que se dan en el marco de la protesta, pues lo que tenemos que hacer es buscar vías de solución, ¿no? Es decir, o sea, creo que aquí lo emergente es que ya llevamos 15 días, se han presentado un montón de problemáticas adicionales, además de la protesta y de lo que se está solicitando, y aún así no vemos propuestas o soluciones materiales y contundentes alrededor de las peticiones de las personas. Entonces, claro, lo que pasa es dramático, el hecho de que no llegue oxígeno a los hospitales y demás es dramático, pero pues antes de eso también qué estaba pasando, ¿sí? Lo que ahora se ve de manera directa como es que la protesta está bloqueando la vía, pues antes simplemente también se veía como, pero es que no hay vías. Sí, es decir, son fenómenos muy densos, muy turbios y que se evidencien más o menos en este contexto no quiere decir que antes no se presentaran. Dana, yo quiero hacerte una pregunta respecto de el papel que están jugando los estudiantes, sobre todo universitarios, en este punto. Digamos, la Javeriana, según entiendo, en un comité de paro, el externado está brindando apoyo a los que salen a las marchas, en temas, por ejemplo, el otro día vi que les dan como kits, les dan refugio en la Universidad del Externado, el Rosario también está ofreciendo asesoría jurídica. Yo sé que tú estuviste muy involucrada en la iniciativa que tuvo la Javeriana y yo quisiera preguntarte, pues, ¿cuál crees que es el valor y el papel de un grupo de estudiantes como en una universidad como la Javeriana, que, digamos, es distinto a los Andes y es distinto al externado porque no hay un consenso, y eso lo hemos vivido nosotros, no hay un consenso en cuanto a si vamos a declararnos en paro, si lo vamos a hacer, y pues yo quiero preguntarte y que nos cuentes más respecto a eso y cómo es el valor agregado de ese grupo que tienen ustedes, o pues qué están haciendo, como estudiantes, como parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana. Me gustaría saber un poco más de eso. Listo, sí. A ver, frente a esa pregunta, yo en particular respondería quizá bajo tres enfoques o tres comentarios en particular. El primero es que yo creo que hay una necesidad por parte de los estudiantes de historizar este tipo de procesos. Es decir, creo que para muchas personas el tema de vamos a materializar una asamblea en la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque en la Javeriana, la Asamblea Javeriana ya llevaba muchísimos años. Es decir, esta figura no es extraña a la universidad. Entonces, lo primero que desmontaría es esta idea, ¿no? Como asambleas ya han habido, asambleas por facultades también se han presentado. Quizá lo novedoso, lo extraño es que se presente en la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿no? Ahora, yo creo que también habría que historizar esto porque hace no mucho tiempo, en el contexto de la MANE, también se llegó a consolidar una asamblea en su momento. El tema fue que no duró tanto, entonces quizá no quedó en la memoria colectiva de los estudiantes, pero se presentó.
Antes de esa asamblea, en los 90, incluso para las épocas de la séptima papeleta y demás, también se presentó nuevamente otra asamblea. Entonces, es decir, lo primero es historizar y tener presente que el tema de la presencia o no de las asambleas, pues es una cuestión que ha sido latente, quizá intermitente en algunos momentos, pero que ciertamente ya se ha presentado, ¿no? Como un segundo punto mencionaría, o más bien abriría la pregunta de, pues, ¿cuál es el valor de una asamblea, ¿no? O qué representa esta figura. Y a mí me inquietaba mucho porque las grandes inquietudes que se generaban con los estudiantes, es decir, si uno lo piensa, esto es maravilloso, ¿no? Como que en su momento fue muy tensionante y todo el cuento, pero ahora creo que tiene una riqueza de discusión muy grande, ¿sí? Eso es bastante llamativo. Y es que la preocupación de muchos estudiantes era como, pero es que yo no me siento representado, pero es que no entiendo por qué hay un grupo allí presente que se autodenomina estudiantes de derecho y que se están proclamando en asamblea y pues que es ese asunto, ¿no? O sea, el gran temor era, vamos a estudiar, no vamos a estudiar, estoy representado, no estoy representado. Es muy interesante y creo que en otro espacio se tendría que discutir, pero lo que diría en este punto en particular es que, a ver, una asamblea está pensada primero no para ser un espacio de representación estudiantil, está pensado justamente para que en algún momento un montón de estudiantes puedan confluir para tomar ciertas determinaciones, aún siendo o no mayoría, es decir, que sean una mayoría pues es maravilloso, pero realmente no es una condición para su existencia. Entonces una asamblea es más como un fenómeno, ¿sí? Es un punto de encuentro, es un espacio organizativo distinto, no es institucional. Y el valor agregado es la posibilidad de construir desde un espacio más horizontal. Esa es la gran potencia de una asamblea. Ahora, una pregunta que lo que pasa es que, hablando del contexto, a mí me parece muy importante lo que tú mencionas sobre el grupo que tenías antes, pues para salir a este tipo de actividades en donde pues uno como sería el derecho a la protesta, me hace pensar mucho porque si tú sigues pensando que el paro es legítimo a hoy día, o sea, si se debería seguir hoy en paro, hoy que es 13 de mayo. Si se debería seguir, pues, bueno, yo realmente no creo que eso dependa de mí. No, pero te pregunto a ti personalmente. ¿Crees que el paro debe seguir, sí o no? Hoy, 13 de mayo. Para mí, sí. Sí. Por eso, sí, entonces ahí es donde yo encuentro el lío, porque te voy a preguntar ahora, ¿cuál es tu razón para que siga el paro? Explícame cuál es tu razón para que siga el paro. Yo quiero entrar que no sea contextual, o sea, primero que no sea resultado del mismo paro y pues segundo que sea puntual, o sea, que sea algo que se pueda completar en este momento, que tú y los estudiantes de la Javeriana tengan claro, pero mira, o sea, en realidad dímelo así, lo deberías tener clarísimo porque estás segurísima de que debes seguir. Yo quiero entrar a discutir, hay un video ayer o antier, tal vez ayer, de la alcaldesa Clara López, que es perfecto, que es brillante. Quitaban a la reforma, ya, sacaban al ministro, ya, pero después empezó a hablar de la reforma. Era la reforma más progresiva, la que le iba a dar más duro a los estratos altos para subvencionar los estratos bajos, una cantidad de cosas. Bueno, y ya, y no van a hablar, y todo es no, y sigue el paro sigue. Entonces la pregunta es, y lo decía esta mujer, que dista mucho de ser de centro o de derecha, es una mujer de izquierda, ¿qué quieren? Sí, ¿qué hay? O sea, sabemos que el país no está en los niveles que quisiéramos, pero mi pregunta es, otra vez para Ana, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuáles son los 5 puntos definitivos que se necesitan solucionar por lo que tú dices que no está abierto el gobierno o el Estado a discutir? Es que no lo comprendo. Sí, ¿qué quieres? Es que este es un problema sobre todo de ya cuestiones estructurales. Yo creo que únicamente lo que uno ve alrededor de este paro es más como el detonante, es decir, uno ve que detonó algo. Ahora, pues materializarlo en puntos. ¿Y qué detonó? En mi opinión, lo que detonó fue la razón por la que detonó el paro, fue porque se volvió famoso el eslogan de que
la reforma tributaria era en contra de la clase media y los pobres. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. No, o sea, es decir, a ver, seamos sinceros, yo creo que uno no se piensa el tema de por qué detona únicamente en cuanto, es que la reforma es súper mega inconveniente, es decir, realmente, y yo no le exigiría ese tipo de tecnicismos a las personas. No fue por la reforma, entonces ¿por qué detonó? Porque las personas de alguna manera sintieron que no. ¿Por qué? Es decir, piensa en esta imagen. Porque esto hay que pensarlo en imágenes. Esto es una cuestión simbólica que atraviesa toda una sociedad. No lo reduzcas a un solo acto. Tú tienes a un ministro además de Hacienda, está sentado en una entrevista, le preguntan cuánto vale un huevo y la persona, además de que no sabe, posteriormente hace chiste de ese asunto. O sea, el ministro ya renunció. Pero el punto no es sobre el ministro, el punto es, ahí hubo algo, ¿sí? Ahí hubo una no representación, ahí hubo un acto de no reciprocidad. Cuando tú no tienes un acto recíproco entre sujetos, ¿eso qué genera? Eso detona en que el otro es anulado. Eso detona automáticamente en estoy cansada, estamos cansados de que no se nos note. Estamos cansados de un gobierno, y además de un gobierno, no lo reduzcamos a una cosa de Duque, pensémoslo sistemáticamente. Estamos cansados de una estructura que nunca ha tenido en cuenta sus intereses. Es decir, hoy preguntan cuáles son las peticiones y tú tienes... Tú eres estudiante universitario, yo me pregunta, ¿cómo puedes decir que no tienen en cuenta los intereses cuando en cuanto a cifras o números, que es lo que uno objetivamente puede ver como universitario para ver cómo se ha desarrollado el país en los últimos años, realmente se está ayudando mucho a esas clases y inclusive la reforma pues estaba a favor de eso? Yo entiendo el momento específico de... Claro, pero es que la gente no piensa en números, la gente piensa en hambre. Precisamente, por eso es que los universitarios deberían pensar a las personas comunes y corrientes. Pero si piensan en hambre y en lo que tú dices, había una reforma tributaria sobre la mesa que tenía una renta básica universal e igual quisieron tumbarla. Igual yo estoy de acuerdo contigo en que realmente sí hubo una desconexión por parte del gobierno con la ciudadanía y con el tema, digamos, de la reforma, de cómo fue presentada, fue fatal. O sea, en serio, lo hicieron pésimo y siento que pudo haber sido una reforma de verdad tenía obviamente sus cosas malas, pero pudo haber sido muy buena para la gente más afectada en este momento en la pandemia, y por un tema de desconexión por parte del gobierno es que no se pudo dar. Pero entonces ahora mi pregunta es, de acuerdo, el tema de los huevos estuvo fatal, una desconexión tremenda por parte del gobierno, lograron tumbar la reforma, salió el ministro, quiero saber, casi 2 semanas después, ¿qué está pasando en este momento? O sea, ¿por qué todavía hay gente en las calles? Como, ¿cuál es la razón? Yo tengo una pregunta y digamos que estoy de acuerdo con Emilio y con Adriana. Yo he pensado mucho el tema del paro, entiendo que hay gente inconforme y creo que uno no puede juzgar desde la posición en la que uno está, en eso creo que estamos de acuerdo, creo que uno tiene que ser un poco más empático, pero, pero espera, hablando en términos prácticos, mi pregunta es, literalmente, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que, no sé, renunciar Duque? ¿Tiene que, no sé, presentar esta reforma tributaria? No sé qué tiene que pasar. Y esa es mi pregunta, como, ¿qué esperan que pase adicionalmente? Porque listo, puede que la renuncia del ministro no signifique mucho, pero es algo. Retiraron la reforma tributaria, que seguramente van a presentar después, pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero saber, hoy, 13 de mayo, ¿qué tiene que pasar para que pare esto hoy? O si no va a parar. Está malo. No lo estoy tirando bueno ni de malo. La pregunta es como el cambio que se necesita en este momento. Puede que a largo plazo se necesiten muchas cosas, eso lo entiendo, pero a corto plazo, hoy, digamos, ¿qué te diría a ti como, ok, listo, yo puedo dejar de marchar porque de manera personal, obviamente, no hablando en nombre de todo el paro? Sí, exacto, como tú, desde tu posición, de pronto de la gente que tú conoces, si el gobierno sale y dice... Porque quizás tiene razón, o sea, eso sí debería ser lo más importante cuando uno sale a reclamar algo, que uno tenga claro, pues, las razones por las cuales está reclamando. Es que yo puedo hablar, primero yo solo hablo desde mi punto de enunciación, yo hablo como estudiante,
Yo hablo, no como unas, aquí esta claridad sí la quiero hacer porque no la hice en todo el video, y es que realmente yo no fui de las iniciativas de la asamblea. Realmente, si se lo quieren pensar en términos estructurales, esa iniciativa surgió de estudiantes de primer semestre. O sea, eso me pareció además valiosísimo, así que uno desde primer semestre tenga la noción de hay que organizarse, me parece brillante. Pero ahí quisiera ser enfática y tampoco me quisiera robar ese mérito, porque me parece, para mí es meritorio, y realmente de ese proceso no participé activamente. Ahora, como estudiante, conozco cuáles son las reclamaciones que históricamente se han presentado, desde allí hablaría. Ahora, mi posición en particular como estudiante es que esas reclamaciones históricas hoy en día y en este momento no tienen cabida en el pliego de negociaciones. Uno, tal cosa, dos, lo que sea. Por eso te digo, o sea, creo que las reclamaciones históricas... Entonces no volvemos a trabajar hasta que históricamente Colombia no, justamente... Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Yo tengo la misma duda, ¿qué hacer? Y para mí eso es un imperativo. Por eso, pero entonces, una pregunta. Si tú tienes una duda sobre qué hacer como universitaria, casi de 10º semestre, cuasi abogada, ¿no sería más razonable sentarse uno a pensar en vez de salir a la calle? Y estoy haciendo ambas cosas, porque creo tanto en la praxis como en la teoría. Y realmente hago ambas cosas, me parece que es un ejercicio dialéctico. Claro. Ahora, ¿quieres que te enumere los requisitos históricos de los estudiantes? Pues lo puedo hacer, pero si esos requisitos tienen cabida en esta coyuntura, yo creería que no. Ese es el punto. Es decir, yo te puedo decir como, claro, nosotros exigimos matrícula cero, nosotros exigimos la universalización de la educación, nosotros exigimos el congelamiento de las matrículas, nosotros exigimos que se solucione el problema de la infraestructura. Pero la pregunta es, ¿eso se puede solucionar en este momento? No creo. Entonces, que se está pues exigiendo, dieron matrícula claro, cero a sí. estrato 1, 2 y 3, por ejemplo. Claro, pero el juego el gobierno no está pensando esto de manera estructural, y ese es el problema. ¿Qué es lo primero que a mi parecer tiene que pasar? Lo primero que a mi parecer tiene que pasar es que el gobierno reconozca sus limitaciones, sepa establecerlas y se dé cuenta que esto no es un problema de política de gobierno, o sea, sí lo es, pero no es lo único, sino que este es un problema estructural. Y yo creo que hasta que el gobierno reconozca sus limitaciones, o sea, hasta ese punto tú vas a marchar, hasta que el gobierno reconozca sus limitaciones. Si me lo preguntas, yo creo que en los 4 años y medio que llevo de carrera nunca he dejado de marchar, porque las marchas no son únicamente algo que uno realiza. Ese es mi punto, precisamente. No es una marcha puntual. En tanto reconozco que la práctica política no es algo de coyuntura, pues se sigue realizando y se sigue realizando. Es decir, si ustedes quieren cambios inmediatos, no los va a haber. Que si creo que esto va a empeorar, yo sí creo que va a empeorar. ¿Cómo que no va a haber cambios inmediatos? Es que eso es lo que a mí no me parece coherente, porque uno debería coger, eso es lo que yo proponía, por ejemplo, tú sabes que yo he hablado en la asamblea de la Javeriana del paro, y lo que yo he hablado es sobre que nosotros tenemos otros mecanismos como abogados o como ciudadanos inclusive, en donde podríamos hacer cambios estructurales como los que tú hablas, de una manera casi que inmediata, si utilizáramos los medios que sí son. Entonces, a mí no me parece raro que uno quisiera, con la popularidad de la marcha, hacer una reforma constitucional, por ejemplo, si fueran suficientemente organizados los estudiantes. Pero lo que yo creo es que lo que ha faltado en este paro, o pues en mi opinión, como este es un programa de opinión, es pensamiento crítico. Y de ahí es de donde para mí surge todo este problema, porque nosotros como estudiantes, como profesores, como ciudadanos, no estamos siendo ni lo más mínimamente críticos posibles. No leemos la reforma y, por ejemplo, no sé si han visto la cantidad de políticos que han salido a hablar de la reforma y ni siquiera se la han leído. Nuestros propios estudiantes tampoco se han leído la reforma. O sea, pero yo sí pienso esto porque es muy importante, porque, Dana, tú nos hablas de que tú llevas marchando todos estos años y entonces, pues,
lo que yo veo es que el caos que se puede crear en este momento por algo que la población en general siente que es algo que está pasando ya, o sea, ellos no sienten que es algo histórico o pues de toda lo que ha sido Colombia alrededor del tiempo, sino que ellos sienten que hay algo con lo que ellos por lo que ellos van a poder salir a marchar y cambiar. Entonces yo creo que es responsabilidad de los estudiantes o de los profesores pensar en esas cosas en donde pueden instruir a la población general, o no sé si tú no estés de acuerdo con eso. Por eso es que pues tengo mi opinión sobre los estudiantes que no definen bien sus criterios. Yo les preguntaría, ¿ustedes se han puesto a pensar en la magnitud de peticiones y en la magnitud de lo que es un diálogo con los movimientos sociales? Es decir, ¿han participado en una asamblea en una universidad pública, por ejemplo? O sea, ¿tú te imaginas lo difícil, realmente lo difícil que es intentar compilar todos los requisitos y percepciones de un montón de personas? Eso es una tarea titánica, eso es muy difícil y eso es una cuestión de años. Ahora, pues tú lo llamas desorganización, yo creo que uno sí tiene que reconocer que en todo proceso social hay orden y hay desorden, obviamente, y por eso es que uno también se agota en esos procesos, pero eso es una realidad, eso es una condición humana, es decir, las exigencias, ojalá fuera así de bonito como sí, hacemos un pliego y lo recogemos todo, pero es un proceso muy difícil, es un proceso de años y es un proceso de conciencia. Entonces, digamos, claro, lo llamas en este momento de desorden, parce, pero es que es difícil, y no porque sea difícil uno lo deja de hacer o renuncia a ello, el punto es, aquí yo no soy quien para instruir al otro, ni somos nosotros como universitarios quienes para instruir al obrero que en ese momento está pensando en que tiene hambre, sino es una relación que se construye. Es que ahí está el problema, y ahí está la discordia que yo tengo con Isabela, porque Isabela dijo, última cosa, Andrew, Isabela dijo, seamos empáticos y no juzguemos. Yo creo que juzgar es algo importante porque para eso es que estudiamos, o sea, nuestro criterio es muy importante. O sea, nosotros sí podemos decirle a un obrero, venga, si usted vota este referendo puede hacer esto, o venga. Pensar en lo que están haciendo los demás, pero no invalidarlos solamente porque no estamos de acuerdo con ellos. Es muy distinto pensar en lo que están haciendo los demás y lo que piensan los demás a invalidar a los demás porque uno no está de acuerdo. Eso es muy distinto. Aquí pensamos completamente distintos, pero es como si yo le digo a Dana, es que Dana, yo pienso distinto a ti, entonces tú no vales. Eso es muy distinto. Sí, debemos pensar, y eso es lo que quiero entender, debemos pensar en lo que quieren los que están marchando y los que están alzando su voz en este momento para entender qué hace falta. Otra cosa es lo que te digo, no es lo mismo juzgar que anular a la otra persona. Eso no es lo mismo. Yo tengo una pregunta, porque es que Dana dice, es que recoger las ideas es difícil, es que entrar a una asamblea y recoger tarda años. Es que, digamos que esa es una dinámica que los que me conocen saben que la conozco desde adentro. Entonces empezamos a hablar de las peticiones y los intereses de cada uno de los interesados, suena redundante. Y claro, eso lleva años, eso lleva, si nos vamos, es decir, recoger lo que puede decir una asamblea en el León de Grave de la Universidad Nacional tarda 3 meses, y después ponerlo en la práctica o sentarlo en un papel tarda otros 3, entonces ya aún somos 6, y si vamos a hablar así, pues podemos estar en un proceso eterno, dialéctico de qué creemos, qué vemos, cuáles son las necesidades sentidas de cada uno de los participantes, no como individualidad, sino como colectivo, los obreros, los campesinos, los transportadores, porque además todos se han ido uniendo. Entonces ya oímos que los taxistas van a marchar porque se dieron cuenta que funciona para que no les pongan Uber y todo eso. Entonces puede ser ad eternum, podemos quedarnos toda la vida en marchas y recogiendo las necesidades sentidas de cada una de las organizaciones dentro de la organización. Pues la pregunta es, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué esperamos? Una marcha eterna, porque pues tú mismo lo acabas de decir, es que eso tarda años, pero además están hablando de temas estructurales que llevan años. Entonces, claro, son temas estructurales, históricos, y la realidad es que los temas... Lo que dice Andrew, lo que deriva de lo que dice Andrew es que es un poco irresponsable
uno salir a marchar e incitar a las personas que ni siquiera saben lo que produce su marcha en sus propios trabajos y en su propia industria y en su propio bienestar, más que tratar de salir por salir, ¿sí me explico? O sea, ¿te has preguntado qué ocasiona tu quietud? ¿Quién dijo que tengo quietud? O sea, eso es una calificación que no tienes manera de sustentar. ¿Te has preguntado qué representa el que estemos encerrados o el que estés encerrado? ¿O te has preguntado qué representa el estar discutiendo eso en este espacio cerrado y no en otro espacio? A ver, pero es que no me han dejado preguntar. Entonces yo digo, claro, hay unos problemas estructurales, históricos, si nos devolvemos al Frente Nacional, al bipartidismo, todo lo que tú quieras. Y yo estoy de acuerdo, y a mí me ha tocado más que a ti, simplemente por edad. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene en hechos concretos? Porque tú me vas a decir, es que es un tema estructural que históricamente ha sido ignorado y entonces son problemas estructurales y todo estoy de acuerdo. Pero es que nosotros no podemos ir hablando de temas estructurales cuando mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces la pregunta mía es, ¿qué quieren? Uno, y dos, ¿qué sigue? Pero en términos concretos. No más es que si cambiar las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales del país, eso lo queremos todo. Chile se demoró 40 años y ahora dicen que no, que eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Sí, entonces uno de los índices de desarrollo de Chile hizo una maravilla, pero no funcionan, es que ya queremos otra cosa porque fue hecho por los secuaces de Pinochet, pero mira las cifras y uno dice, mierda, yo quisiera eso, así lo hubiera hecho Pinochet, pero bueno, pero para no desviarnos, ¿qué quieren? Uno, y qué viene. ¿Qué quieres tú? Porque me vas a decir, no, pues ¿quién soy yo para hablar de las comunidades campesinas cocaleras del Putumayo? No, ¿qué quiere la gente que ustedes conocen? Pues porque lo otro sería también absurdo. A ver, primero lo que sí quiero, sobre todo, es que estas cuestiones, por ejemplo, de reunión y de convergencia para discutir, es decir, que en realidad son lo político, son nuestra cotidianidad, pues se asuman así, tal cual, como una cotidianidad, como una realidad, no algo como que simplemente pase. Segundo, si ustedes se piensan en el tema del paro, es decir, ahorita lo llamamos paro, pero la gente igual sale a trabajar, es decir, lo que hay en este momento realmente está en el marco del paro, pero son fenómenos de movilización muy confluidos, pero igual la gente sigue estudiando, la gente sigue trabajando con limitaciones, obviamente, porque las calles están convulsionadas, pero dinámica de paro, que uno dice, puta, paramos, no hemos trabajado en una semana, pues no es cierto. Pero digamos, ¿qué pasa con los Andes, por ejemplo, que muchas facultades ahí sí estoy en desacuerdo contigo, entraron en paro, no tienen clases normales, por ejemplo, y muchas los otras estudiantes. Universidades. Sí, en los Andes, por ejemplo. No, yo no puedo dar clase en la sabana. Sí, y muchos profesores siguen dando clases, igual que pasa en la nacional, igual que pasa en la pedagógica, en la distrital. Paro nunca va a haber, porque esto tampoco es una cuestión de que uno diga ya nos detuvimos todos. Si uno lo piensa es materialmente imposible. Pero pues, ¿qué queremos? Tú vas y revisas, ahorita hay un pliego de como de 20 páginas y ahí hay un montón de vainas señaladas. Ahora, si yo considero que esas son las peticiones que se deben tramitar hoy en día, no. Yo, como persona, o sea, yo en lo particular, porque creo que hay un montón de cosas que no se van a solucionar simplemente con el presidente, que se solucionan es de manera sistemática y pensándolas de manera estructural, eso sí, pero claro, tú le preguntas a la gente qué quiere muchas cosas. Ahora, el tema es que sí nos toca sentarnos a dialogar, y no es un diálogo vertical, no es un diálogo entre ven, te enseño, a ver tú qué quieres, es un diálogo de conciencia y ver de qué manera podemos ir tramitando y gestionando esos requerimientos. Hay unos mucho más urgentes que otros, con eso sí hay que tenerlo claro, hay unos trámites que son urgentes, hay unos trámites que son necesarios, que se... ¿Cómo? ¿Cuáles? Sí. Los básicos, me atrevería a decir yo. Pues si tú lo que quieres es apaciguar baja la reforma a la salud.
que no presentó el gobierno. Entonces le reclamamos a Cambio Radical y el Partido Verde. No. Entonces, ¿Crees que le están reclamando a un sujeto en particular? pues O sea, a quien entonces ni siquiera le dimos la reclamada a alguien. O sea, ni siquiera le decimos al que sí la presentó, oiga, usted Partido Verde o usted Cambio Radical, retírela. Ni siquiera. Sino que los del mismo Partido Verde los que apoyan el paro. Ajá. El Partido Verde el Partido Verde yo creo que se la imagina como tú y apoya ahí el paro por el año. O sea, otro punto. Otro punto, a ver, la gente quiere una renta básica universal. ¿Como la que está en la reforma? Puede ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo como universitarios? Bueno, señores. Como universitarios, ¿qué quieres? O sea, tú quieres sentar a pues todos. Porque tú eres la que sabe leer una reforma. El señor que está sirviendo tintos no sabe leer una reforma. ¿Y tú crees que yo tengo el papel y la moral para decirle a un señor cómo tiene que pensar? ¿No debería yo posicionarme en un papel de escucha? Reconocer que tengo un capital cultural, intelectual, pero a disposición de él. Escuchas al señor que dice, yo quiero una renta básica universal, y tú en vez de decirle, vea hermano, en lo que están presentando, aunque a usted le parezca terrible porque son impuestos, hay una renta básica universal, vea, yo sé esto porque estudié estos años y tuve estas oportunidades, ¿no? Parce, ¿en algún momento has hablado con un tintero? Sí, muchas veces. En serio, y no me burdo por la capacidad de la persona, sino, ¿tú crees que para esa persona es emergente entender qué carajos dice la reforma? Pero ¿No para ti tú eres la traductora. Llevamos una hora hablando, yo creo que nos va a tocar. No soy la traductora de nadie, y yo no me creo en el papel mesiánico de nadie, porque yo sí creo que esto es una construcción colectiva. Y la construcción colectiva no en un papel mesiánico, pero salir a protestar, ¿no te parece también como un papel mesiánico? Ana, yo les agradezco, creo que nos faltó tiempo, tenemos una hora y en una hora no pudimos entender, por lo menos yo, qué viene, qué quieren, es decir, hay una necesidad sentida de marchar y parece que esa va a ser nuestra cotidianidad en lo que viene. Chile, ¿cuánto lleva marchando? Desde que quemaron los metros hace 8 meses, y pues parece que lograron cambiar un estado de bienestar por uno no tan interesante, pero distinto. Entonces, lo que podemos prever es que nos vienen muchas marchas, muchos pliegos, muchas asambleas de personas interesadas en algo, no sabemos bien en qué. Y pues ahí vamos. Ojalá Ana nos pueda acompañar un programa más para seguir analizando y pensando. Yo soy más de la teoría de Emilio, pero obviamente oigo otras posiciones. Pero bueno, creo que en 8 días la situación no ha cambiado mucho. En 8 días va a haber más gases lacrimógenos, seguramente va a haber más muertos, seguramente va a haber más unas personas que dicen no más, otras que dicen el paro sigue, y veremos. Yo creo que uno de los factores, y ese sí salió de las manos de todos es la bendita o maldita pandemia. La pandemia nos modificó la vida, modificó la marcha, modificó la universidad, modificó el trabajo, modificó el ocio, modificó las relaciones personales, sexuales, de todo índole. Entonces personalmente creo que lo único que debía pensar cualquier persona hoy en día, cualquier gobierno, no lo único evidentemente, pero sí una prioridad debería ser vacunarnos para ver si podemos dejar a un lado ese factor que es ajeno a todos, no el de la vacuna, sino el del COVID, y tratar de empujar para el mismo lado. Dana, muchísimas gracias, seguiremos conversando, espero que nos vuelvas a acompañar. Emilio, Adriana, Isabela, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.
Condujo Andrés Char.